Bien, pues vamos a hacer la demostración, en particular para grabarlo en video. Es un recuento de lo que vimos en teoría, pero ya viéndolo en práctica, donde también surgen muchas dudas, ¿no? Ya vimos cómo ubicar un árbol. Esto es meramente demostrativo, no nos vamos a poner al lado de una palmera. Una palmera no bloquea tanto el sol realmente, pero sí puede haber una competencia por agua y por nutrientes. Pero también estamos acá atrás de un tulipán africano que sí tiene raíz, y lo primero que nos encontramos a hacer el hoyo, bueno, a ver, vamos a hablar también del hoyo. Comentábamos que la receta de la fórmula para poder hacer el hoyo tiene que ser con una cinta de medir. Vemos el espacio que estuvo basado en este árbol en particular. Lo podemos sacar. Para cargar un árbol, lo ideal es no agarrarlo de arriba, sino de abajo del tronco, y lo podemos liberar fácilmente cuando son macetas de plástico duro. Cuando son de bolsas de plástico, cuesta un poquito más de trabajo y podemos romper la maceta, la bolsa, perdón, y ya podemos liberar. Ahorita lo hacemos con los demás. Entonces ya lo manipulamos, y el tamaño del hoyo, bueno, ahorita no es, lo ideal no es manipularlo porque ahorita ya se está deshidratando, está recibiendo sol, las raíces son fotofóbicas, no les encanta el sol, no todas, por ejemplo las orquídeas sabemos que van bien con el sol, que incluso hasta fotosintetizan sus raíces, pero en general para términos de arborización son fotofóbicas. Entonces, lo que tenemos que medir es el cepellón. Lo podemos ver en cuestión de diámetro, así lateral. Y este árbol, este arbolito en particular, es un níspero, es exótico, viene de China, mide 15 centímetros. Entonces, la excavación que tenemos que hacer es de 3 veces 15, es decir, 45 centímetros. Lo puedo dejar aquí, no se daña. Y tenemos entonces ya aquí, es más, un poquito adicional, 50, excelente. Si nos pasamos, no hay ningún problema. Este es lo mínimo que podemos hacer de excavación de forma redonda, a la redonda. Eh, bueno, ya no voy a mencionar por qué el hoyo se hizo aquí, por qué distanciado, porque esto es meramente demostrativo, pero hay que saber la relación que hay con las bardas, que si va a ser un árbol de porte bajo como el níspero, va a quedar bastante bien, no va a destruir bardas. Varias situaciones hay que contemplar, que las vimos en la parte de la teoría. Entonces, ya tenemos el tema del horizontal, porque recordemos que las raíces se extienden más a lo horizontal y a menos de 45 centímetros de profundidad que a lo vertical y a lo profundo, porque allá abajo casi no hay oxígeno. Entonces los árboles generan redes de raíz bastante superficial, y alrededor del 90% de la raíz se encuentra en los primeros 45 centímetros de profundidad. Por eso no hay que hacer un hoyo más profundo. Ahora, hablemos de la profundidad, que tampoco es una receta. En el árbol tenemos que determinar no dónde están las raíces, porque a veces, si el viverista, vamos a regresar, está la maceta y, y el árbol empezó a consumir, se empezó a compactar la tierra, y entonces el viverista lo rellenó y empezó a tapar el tronco, el tallo, el fuste, el tallo principal, el tallo. Eso no es una medida, y bueno, y se compacta, y cuando sacamos el árbol, esa no es la medida correcta. Tenemos que explorar el árbol y encontrar la parte donde está el ensanchamiento del tronco y donde se originan las primeras raíces. En ese punto, si es necesario, hay que excavar, hay que quitar la tierra adicional. Si unas cuantas raíces quedan expuestas, no pasa nada. Fueron las que se desarrollaron debido al exceso de tierra que hubo. Y este es el punto donde tenemos que tomar la medida. En este caso en particular, todo el manipuleo que pueden ver que puede ser un poco brusco está controlado y medido. Son 9 centímetros, 8. Aquí hay que ser un poquito más precisos. 8 centímetros, que es lo que tiene ya de forma predeterminada el hoyo de profundidad. Entonces, lo que no, esta profundidad es muy importante, porque lo que no se debe de hacer es que al momento, bueno, mientras explico, también le pediría a Samuel si puede traer un costal pequeño de composta. Eh, lo que no debemos de hacer es que el árbol quede demasiado arriba del nivel del piso, porque el nivel siempre va a tender a nivelarse, a llegar al nivel de la superficie.
con la lluvia, con el viento, se va a erosionar y va a llegar al nivel real. Entonces, si nosotros ponemos el árbol más arriba, es decir, que en lugar de excavar 8 centímetros, excavamos solamente 3, va a pasar, va a pasar algo similar a esto. Tenemos poca excavación, insuficiente, ponemos el árbol y cuando lo enterramos, me estoy adelantando un poco de los pasos, eso es lo que pasa, sin exagerar. Además de que no tiene sustento, podemos ver cómo se cae el árbol, las raíces están expuestas. Y estas sí son raíces que deben de estar debajo de la tierra, fotofóbicas, y que requieren estas condiciones para que no se deshidraten. Si no, ahorita con el sol se van a quemar, se van a morir, y como comentamos en el curso, puede haber incluso una necrosis, potencialmente mortal para el árbol. Lo que no debemos hacer tampoco es hacer un hoyo demasiado profundo. ¿Qué va a pasar? Ya no lo necesito graficar, que si queda demasiado profundo, al momento de nivelar con tierra, la tierra va a llegar a enterrar el tronco. Y el tronco es un órgano que no debe de estar enterrado ni debe estar subterráneo, porque no tiene la capacidad de permanecer subterráneo como son las raíces. Entonces tiene que estar, precisamente tenemos que escarbar a encontrar el ensanchamiento del tallo, donde se originan las primeras raíces, y este es el punto adecuado que medimos, que mide 9, en este caso 8 centímetros. Y entonces ya tengo la profundidad adecuada. Aquí tenemos un contexto ideal, maravilloso y sencillo que no va a suceder en la gran mayoría de la arborización urbana, que nos vamos a encontrar con escombro, con mucha, puede ser, haber tuberías, de eso ya lo platicamos, que hay que tener mucho cuidado de no andar rompiendo banquetas porque hay infraestructura pública, hay gasoductos, hay también registros de luz, de agua, de teléfono, de electricidad a veces, de gas. Hay mucha infraestructura pública debajo, hay drenaje de las vías públicas. Entonces es muy delicado estar rompiendo las banquetas si no sabemos de esto. Y es infraestructura federal. Entonces, este es el escenario ideal, donde hay mucha materia orgánica, porque estamos dentro de un jardín. Y si de pronto está un poco duro, donde se va a sentar la parte basal del árbol, podemos llegar a aflojarle un poco, precisamente con un pico, con una pala. En este caso, pues tengo ahorita a la mano un martillo, que no es lo correcto, pero podemos aflojar un poco la compactación que tiene el suelo en esa zona. Ahora, antes de trasplantar, tenemos que ubicar la ubicación. Vamos a hablar de México y no de otros países. Cada país tiene que adecuar su ubicación geográfica. En México, tenemos que el sol a mediodía sube prácticamente al cenit. Y en tiempo de invierno, el sur se acuesta hacia el sur. Entonces, es muy importante el árbol ubicar qué tipo de estructura tiene. Este guayabo en particular, que es nativo para el estado de Morelos, queda muy bien trasplantado, resulta que tiene muy pocas ramas de este lado y muchísimas ramas de este lado. Si lo vemos en el video, así se ve el corte de perfil. Entonces, el árbol, para que no se vaya a torcer las ramas y pueda aprovechar al máximo el sol, supongamos que el sol viene del lado del video, de donde está la cámara, de ahí sale el sol del este hacia el oeste. Y en invierno se va a acostar un poco hacia el sur, es decir, hacia atrás. Entonces, lo ideal va a ser poner el árbol en esta estructura, donde va a recibir toda la luz del amanecer con estas estructuras que disponen para allá. Es lo ideal, pero no es una norma. Porque si entonces este árbol lo estamos poniendo en vía pública y hay de repente tránsito, peatones, o sea, tránsito vehicular o peatones, no queremos una rama dominante que se atraviese justo a donde va a pasar la gente. Entonces, hay que mediar todos esos parámetros que van cambiando, pero también si tenemos un edificio, un rascacielos muy alto, una barda, justamente donde está el video, pues entonces no pongamos el árbol de este lado, pongámoslo hacia el oeste, donde va a atardecer y va a recibir todo el sol. Esto es un poco por el términos de menor gasto de energía del árbol, para que no tenga que hacer, que se llama
me parece, heliotropismo, cuando, bueno, es un fototropismo positivo cuando se dirigen hacia el sol. Entonces, hay que ver todo el contexto, en qué entorno se encuentra y cómo estas fotoceldas, que son las hojas, pueden aprovechar de mejor manera el sol. Antes de sacar el árbol, lo ideal es hidratar, bueno, no lo ideal, es importantísimo hidratar y cada suelo es diferente. Esta es la composta que nosotros fabricamos a través de la compactación de la composta de las podas que hacemos y de los árboles, y tiene una excelente estructura, es muy porosa, retiene bastante cantidad de agua, pero también permite mucho oxígeno y no se compacta como la famosa tierra de monte o tierra negra. Es como un talco que se comprime demasiado y se forma muy lodoso, y eso no promueve una buena oxigenación para los árboles. Entonces, esta es muy buena. Eh, Hay que hidratarla previamente, y cada suelo, como decía, es diferente, y hay un término que se llama capacidad de campo. Eso es lo que va a determinar cuántos litros va a requerir una, un árbol, pero también vamos a poder determinar qué estructura de suelo tiene, que ya por sí la podemos conocer simplemente por verla, qué color tiene. La arcilla generalmente puede tener colores muy negros o muy rojos o muy amarillos, va cambiando dependiendo de la naturaleza de los minerales que tenga, pero conocemos cuando la materia es muy orgánica. Entonces, la capacidad de campo la podemos encontrar cuando echamos agua, y si el agua se absorbe rápidamente, tiene muy buena filtración y eso va a ser muy adecuado. Si nosotros tuviéramos un suelo muy arcilloso, como de barro, el agua se va a quedar estancada ahí durante 20 horas, 40 horas, una semana quizá, depende de las condiciones climatológicas, porque es como un plástico impermeable que no permite que drene el agua, y eso es terrible porque se acumula el agua y las raíces se van a pudrir. Entonces, lo que menos queremos son suelos completamente arcillosos, y aquí el agua pues ya está eventualmente bajando cada vez más de nivel. Entonces es muy importante hidratar previamente esto. Ahorita no, nos está faltando agua, pero lo ideal es inundar todo el hoyo para que se impregne de muchísima agua y permitir que el agua se drene. Y de esta manera vamos conociendo el suelo. Miren, ya se asoma mi mano, antes está totalmente sumergida. Y entonces, de esta forma podemos conocer el suelo, y si no tiene la capacidad de drenar el agua, significa que es mal suelo, que es un suelo muy arcilloso, tiene concreto, o abajo le metieron hasta plásticos, pudiera haber, muy común en las ciudades. Entonces, habrá que levantar más y enriquecerlo de mayor materia orgánica. Es importante que el hoyo que se hizo no quede barnizado, como se conoce comúnmente, porque esto no permite porosidad para que las raíces puedan explorar. Es lo ideal. Las raíces encontrarán la forma de entrar un poquito más, pero lo ideal es que los cortes se les pueda hacer un poco de porosidad para que las raíces no dificulten en explorar en sus primeras etapas. Entonces, ya que conocemos que no tenemos ningún obstáculo de infraestructura alrededor, de que no va a haber transeúntes, ¿qué tipo de árbol es? Estamos hablando aquí de un guayabo en particular. Es un árbol de porte bajo, no va a crecer demasiado, es muy resistente, pero si de pronto tenemos, el níspero también va a ser muy pequeño, aquí todavía no tiene bifurcaciones hacia los lados, eh, pero en este momento puede ser una buena etapa para eliminar alguna rama que no queremos que vaya hacia cierta zona, porque la vamos a poder cortar fácilmente con unas tijeras de mano. Las tijeras de mano las podemos, hay que desinfectarlas forzosamente en una solución de agua con cloro, 10% de cloro de lo que quieran, de la marca que quieran, líquido, de que para alberca, para limpieza, 10% de cloro, no importa la concentración, y lo demás de agua de la llave. Con esto eh, esparcimos el agua con cloro, desinfectamos la herramienta, si no vamos a transmitir esporas de hongos, de bacterias, quizá de virus, y podemos infectar el árbol. Y podemos eliminar, en este caso yo no quiero dañar el árbol simplemente por la demostración, pero voy a eliminar esta rama que está seca, y pues no va a sufrir realmente el árbol. Entonces es mucho más ligero hacer una poda ahorita así, que después que crezca más y generarle un mayor daño al árbol. Si bien esta es una hierba, no tendría tanto problema.
Pero si viene otro árbol, lo importantísimo sería reubicarlo o si es necesario sacrificarlo, lo eliminamos. Entonces, en bolsas de plástico que tiene bastante compactado el suelo, la podemos jalar así fácilmente, sin ningún inconveniente. Y muchas veces se recomienda golpear a los lados, pero podemos generar daños en las raíces. No es tan adecuado golpearlas porque se pueden fracturar las raíces y pues ya de por sí va a estar estresado el árbol. Entonces ya tenemos aquí agua, ya está húmedo, podemos ver el color de la composta. Vean qué maravillosa, no se forma como el lodo, así como plastilina, es muy, se abre fácilmente, ¿no? Obviamente falta agua, ya tenemos más agua aquí y vamos a ubicar a la profundidad adecuada el árbol, lo vamos a orientar hacia el este, lo vamos a ubicar en el centro del hoyo, no en las orillas, porque el árbol va a generar raíces de forma radial, es decir, en todas las direcciones. Y ahora sí, enterramos. Insisto, el sustrato debe estar hidratado previamente, porque si no, el sustrato puede ser tan seco que va a generar un equilibrio hídrico. Y entonces este sustrato seco se va a convertir en una esponja que succiona el agua, la poca agua que tienen las raíces que están hidratadas. Entonces puede ser contraproducente y este árbol se puede morir en menos de una hora. Así de delicado es el tema de que se tiene que hidratar el sustrato previamente. Ok, tapamos, llegamos al nivel original. Mucha gente dice que la tierra primaria que tenía original es la buena, no necesariamente. Si está llena de plástico, hay que tener un poco de discernimiento. Obviamente no le vamos a poner plásticos y escombros. No necesariamente la tierra originaria va a ser la mejor. Lo que sí es que el árbol sí está adaptado previamente a este tipo de tierra, con este pH, con esta materia orgánica, pero si ese escombro no va a ayudar de nada. Va a ser muy importante el primer riego y los primeros riegos del primer año realmente, ¿no? Cuando reguemos, hay que ser gentiles. Podemos regar con una manguera de buen diámetro, con mucha presión o con jicarazos de agua tremendo, que al momento de regar empezamos a exponer las raíces y las dañamos desde este daño mecánico hasta que las exponemos al sol y a que tengan estos problemas de deshidratación. Entonces hay que hacerlo de una forma más gentil, sobre todo en estas etapas, donde la tierra está muy suave, muy blanda y puede salir volando. E incluso podemos generar una erosión hídrica al echar demasiada agua. El agua se va, si hay un desnivel, o bueno, por exceso de agua siempre se va a ir hacia un lado, se va al deslavar y las raíces van a quedar expuestas y el árbol va a quedar con menos materia orgánica. Entonces tenemos que ser gentiles al momento de regar el árbol. Esto también sería insuficiente agua, pero vean qué hermosa absorción de agua tuvo, inmediata. Todo lo contrario a un suelo arcilloso. Entonces, lo ideal es, como comentábamos en el curso de la teoría, mantener libre de hierba sería algo ideal, sobre todo porque cuando limpiamos, quitamos el pasto con la desbrozadora, con la orilladora, hacemos muchísimas laceraciones en una parte muy crítica que es el collar, el collar de la parte basal del tronco, y las heridas ahí son muy delicadas porque todo el tiempo están expuestos a agua, a la lluvia, al riego y a bacterias que hay en el suelo. Entonces es muy importante nunca lastimar ahí con la orilladora, desbrozadora o mosquito, y por eso quitamos la hierba alrededor. Podemos llegar a podemos llegar a poner incluso mulch o acolchado, que esta misma tierra puede funcionar, pero también lo ideal, como comentaba, jamás enterrar el tronco, solamente quizá unos 5 centímetros que podemos poner aquí alrededor. No tienen que estar hidratados, sino va a también consumir el agua, y esto va a permitir que el agua se mantenga más en el sitio, no se evapore demasiado, no crezca maleza, puede venir contaminada con ciertas semillas y van a brotar, hay que arrancarlas, y de esta forma no va a haber competencia por los nutrientes y por el agua. Aunque, por supuesto, hay otras escuelas que pueden mencionar que la misma hierbita que va creciendo genera cierta humedad, pero es cierto que sí va a competir por los nutrientes y por el agua. Y más si son plantas o árboles de mayor porte, van a competir con este pueblo de guayabo,
van a tener una tasa de crecimiento mayor, como la higuerilla, por ejemplo, hay muchos ejemplos, que van a crecer de volada, estas malezas, estas hierbas, y van a bloquear la fotosíntesis del árbol. Por eso es importante mantenerlo de esta forma acolchado, enriquecido de materia orgánica, y los tutores. Si vamos a colocar tutores, porque hay muchas condiciones de viento que pueden tumbar el árbol, por cierto, está un poco inclinado. Hay que, si viene chueco, incluso desde vivero, convendría enderezarlo desde un principio, aunque lo voy a figurar con este arbolito. Aunque de pronto nos pudiera este árbol sí se va a enderezar, pero lo importante es esta parte del eje. Si de pronto nos podría visualizar que estamos poniendo chueco el árbol, si el árbol viene chueco, convendría enterrarlo chueco para que se mantenga derecho al momento de estar ya situado. Entonces, este árbol está ligeramente acostado para acá, hay que enchuecarlo, insisto, para que mantenga vertical su eje. Ya con el tiempo él se adaptará y buscará la forma adecuada. Entonces, los tutoreos, para tutorear un árbol o guiarlo, porque hay mucho viento y el árbol tiene, como este tiene demasiado follaje, hoja muy grande y muy poco rizósfera, el cepellón de las raíces, es muy fácil que se vaya a caer. Podemos llegar a tutorearlo y jamás vamos a meter una estaca incrustándola y destruyendo las raíces y lastimándolas. Tiene que estar siempre afuera, donde sabemos que no hay, que no va a haber raíces. Estas no son estacas adecuadas, simplemente es demostrativo. Tienen que ser más rígidas, pueden ser de bambú, pudieran ser de metal, no hay ningún inconveniente, pueden ser quizá de madera, y es importante decir que esto es temporal. No quiero dar una receta, pero no la dejen más de un año. Quizá medio año sería algo prudente, porque si no van a, pues, digamos que maleducar al árbol, a que todo el tiempo tiene un sustento artificial. Este árbol debe generar un ahusamiento, que es una estructura biomecánica adecuada, autónoma, sin sustentación artificial que le estamos metiendo, para que sepa cómo comportarse estructuralmente y cómo fortalecer sus músculos, lo pongo entre comillas, porque no tiene músculos, pero este aire le genera una información a él de dónde tiene que fortalecerse para no quebrarse con el viento. Entonces, los tutoreos sí se pueden colocar y lo ideal es que estén arriba en el primer tercio, una tercera parte, tutoreados. Porque ya más abajo es absurdo meterle aquí un tutoreo. No tengo ahorita la cuerda para mostrarles, pero simplemente se amarra de este tutor a este tutor. Pueden ser dos, lo ideal es colocar tres, que se pongan de forma triangular, más o menos así. Voy a ponerlo más grueso para que se vea. De forma de triángulo ya queda mucho más equilibrado este árbol. La altura no es la adecuada, insisto, tendría que ser más alto en el primer tercio, una tercera parte del árbol. Es ahí donde podemos colocarlo y jamás estrangulando. Aquí se pueden amarrar duro, este es un tutor, pero nunca estrangulando la savia, la conducción del árbol, porque podemos generar ahí una pudrición, una necrosis y una falta de conducción de la savia, y entonces se pueden morir los ejes. Tiene que ser con algo blando, algo sutil, y en esta tercera parte aquí va a ser irrelevante colocarle, porque vean cómo se mueve. Y entre más abajo es más absurdo haberlo tutoreado. Tienen que estar de preferencia una tercera parte. Y pues bueno, con eso concluimos. Solamente indicarles que estos árboles tuvieron un cuidado muy intensivo en vivero. Se estuvieron regando quizá a diario, quizá un día sí, uno no, quizá cada 3 días. Eso es muy intensivo y es muy demandante. Cuando nosotros ya lo situamos en el lugar adecuado, el árbol ya empieza a ser más autónomo, pero todavía le falta desarrollar mucho sistema radicular. Entonces, atiéndanlo, protéjanlo, riéguenlo, no lo rieguen en exceso. Ya tenemos una muy buena condición, que si pronto nos pasemos de agua, el agua se va a filtrar y no se va a estancar y no se van a podrir las raíces. Entonces, riéguenlo aquí muy intensivamente, sobre todo el primer año. Vamos a necesitar calidad, no cantidad. De nada sirve que le echen muchísimos litros de agua, es como si nosotros
nos dieran un alimento al día. No, hay que comer 3 veces al día, dicen que a veces hasta 5 veces, pero de forma dosificada, si no tenemos pues una indigestión. Y un árbol también, le echas demasiada agua, no la va a aprovechar, se va a drenar, se va a perder. Entonces, debería regarlo en horas de no demasiado calor, en las mañanas, muy, muy temprano, en el amanecer o en la madrugada, o en la noche, para que no se evapore demasiada agua, no se pierda. Pero si el árbol lo ven triste a mediodía, riegue, no es una norma, eso también es un mito urbano. Ya vimos en las imágenes cómo se ve un árbol, esta es tu urgencia, esto está maravilloso, está bien turgente, está bien hidratado, pero cuando las hojas se vienen para abajo o se tornan de colores menos vitales, menos brillosos, el árbol está en algo que se llama estrés hídrico, le falta agua. Entonces, riéguelo este primer año, no les puedo dar una receta, depende de qué país estén, pero bueno, para Cuernavaca, yo les podría decir que lo rieguen un día sí y uno no, o quizá cada tercer día aproximadamente, con una cantidad de agua suficiente, no demasiado. Bueno, pues hay mucha más información, pero creo que con eso podemos concluir el video. Ok, perfecto, pues un aplauso.